todos lo conocen a Juan Pablo. Juan Pablo Caivano junto con su hermano Federico Caivano, ambos son cofundadores de Conexión Pineal, y ellos hace, como dijo recién, hace más de 12 años que se encargan de recordarnos, de despertar nuestras memorias que hemos olvidado, estos seres creadores con todas las potencias. Y bueno, justamente los que han tenido la maravillosa oportunidad de estar en los talleres de Juan Pablo, eso querías contarles. Digamos que en parte este taller a Maracá, él lo está dictando muy a pedido de muchos de nosotros, porque en el taller de activación de la glándula pineal había un momento en el cual pareciera que Juanpa se enciende aún más, que es como que se empieza a entusiasmar más, que le brillan los ojos, que se emociona hasta las lágrimas, y a todos nosotros se nos empieza a poner como la piel chinita, se nos eriza la piel, bueno, no sé cómo se dice en cada uno de los países. Y es cuando empieza a hablar precisamente de la historia ancestral, la historia de América. Y es como que siempre nos quedamos con ganas de escuchar más y profundizar. Pero bueno, por supuesto que dentro del taller de activación de la glándula pineal, que ellos dictan hace más de 12 años, hay otros temas también. Pero bueno, siempre es como cuando uno se junta con el maestro que te cuenta el cuentito, la historia y demás, y siempre nos quedábamos con ganas de más. Así que bueno, la idea era precisamente insistirle, y él ahora pudo desarrollar este taller que va a estar dando el domingo acá en Buenos Aires, y que bueno, me parece que estaría bueno en este live poder adelantar algunas cosas, hacerte algunas preguntas, que nos vayas contando un poquitito como para ir entusiasmándonos un poco más de qué es lo que va a pasar este domingo. La verdad es que como decís, mucha gente me decía, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no juntás todo esto? ¿Por qué no lo escribís? Para mí es algo muy natural. Fueron con todo el proceso de la activación. Yo, muchas de las cosas, de hecho todas las cosas que cuento eh, en el taller de Amaracá y todo el proceso de América, para mí es como si te contara cosas de cuando iba al colegio. O sea, como si te contara cosas de mis amigos de la infancia. O sea, te contara qué hacían con tus amigos y bueno, yo te empiezo a contar cosas que hacíamos en el colegio. Bueno, así exactamente es como yo voy recordando todo el proceso de América ancestral y lo voy recordando. Y claro, al principio, cuando esto empezó a pasarme, obviamente decía es cualquier cosa, estoy diciendo cualquier locura que se me ocurren a mí nada más. Y, No, pero no, y así nada, se siente, como así, como muy natural, como que fluye, como que empieza a bajar la información y la empezás a expandir. Pero aparte se siente, es como que a todos nos pasa, que cuando te empezamos a escuchar con esto, es como que a todos se nos despierta dentro precisamente, que se ve que también tenemos memoria, que hemos compartido y demás, y bueno, es como que se empiezan a despertar con lo que nos vas contando. sí, de hecho con esto y sobre todo para armar un poco el taller y me puse a investigar, a ver si todas las locuras que, que yo sabía y que yo las sabía, pero te digo que ni siquiera yo las sé como puedo saber cosas que hice cuando era chico, de esa forma. Y entonces me puse a investigar y me di cuenta que, claro, que hay otra gente, que otros lugares que ya lo han escrito, que ya en algunas otras me pasa algo que obviamente muchas personas lo pueden tomar, hasta lo pueden tomar con soberbia. A veces leo en libros o en blogs o en cosas y digo, está mal. Entonces dice, no, pero está escrito por el historiador Pirulo y yo digo, está mal, así no es. Eh, o, no, bueno, pero mirá que lo están hablando los grandes sabios del, qué sé yo, de tal lado, y yo digo, no, están equivocados, así no era. Así no pasaba, de ahí no venía. Y eso me suena hasta muy raro, ¿no? Porque de repente leer en una página, qué sé yo, no sé, de estudios mexicanos, algo sobre los aztecas, y yo digo, no, así no era. O leer algo sobre tal cosa y digo, no, así no es. Y, y vos decís, sí, pero ¿de dónde lo sacás? ¿De dónde decís que no es? Y yo simplemente porque Hasta acá. el- lo, lo entiendo así y creo que es parte fundamental de todo el proceso que estamos viviendo y que voy comprendiendo y que crece el momento de expander justamente esta información. Si bien sí fue un poco a pedido de gente que me dijo, che, ¿por qué no haces? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no haces?
Yo por ahí contaba pedacitos de San Martín, o por ahí contaba pedacitos de Guadalupe, o pedacitos de los aztecas, o pedacitos de los queros, o pedacitos de los templarios, o esos tipos de cositas que iba contando y, y, y tú decís, ¿y qué tiene que ver? ¿Y cómo se puede juntar todo eso? ¿Cómo, bueno, desde hecho cuando me vine acá a vivir acá a la montaña, a este lugar, a Uspallata, en Mendoza, eh, ahí también se activó mucho más. Y más que yo no vivía acá en Uspallata, vivía al principio en San Alberto, en el lugar donde yo sé que estaba la ciudad, y después, claro, cuando hablas con los historiadores, cuando hablas con la gente del lugar, cuando hablas con los cuidadores antiguos, te dicen, claro, en este lugar, no en Uspallata, y sí, sí, ya sé que era acá, sí, acá era. Y toda esa historia que parecen todos, porque estamos hablando de historia que va desde 20.000 años hasta hace 400 años, o hasta la semana pasada, y parece que no tuviera conexión, y la verdad es que todo está en conexión. Todo es como un gran hilo que se fue tejiendo a lo largo del tiempo y que fue preparando el gran momento que se está viviendo ahora. Y se fue armando de la manera en la que se tenía que ir armando, donde participaron cientos, miles, millones de seres, eh, probablemente no todos sabiendo exactamente que estaban formando parte de un proceso increíble, pero sí todos haciendo su parte, como vos, como yo, como todos los que nos están escuchando, ¿no? Como todos los que eligen estar en este momento en América porque nacieron o porque simplemente eligieron venir acá o porque quizá nacieron en otro lado y ahora deciden residir en América o les llama la atención. A mí todo el mundo dice, ¿y cómo se le puede ocurrir a los europeos venir a mochilear a América del Sur? ¿No? Pues tenés plata, tenés tiempo, o sea, andate a cualquier otro lado menos a caminar por América del Sur. Y yo entiendo claramente por qué esa gente, cuando tiene esa edad, ese tiempo, decide caminar por América del Sur, porque claramente está el corazón del planeta en este punto. Si bien el corazón del planeta es Europa, físicamente, el que aporta el corazón es Sudamérica. Nada más ni nada menos, el que aporta el corazón. Bueno, dale, empezá a contarnos un poco a ver por dónde podemos arrancar. Dijiste más de 20.000 años, a ver, Sí, perdón. yo siempre digo esto que quizá Europa es antigua, pero América es ancestral. Y es una diferencia clara entre ser antiguo y ser ancestral. Eh, Alguien puede remontarse, claro, a los romanos, a los celtas o a los íberos, o remontarse muchísimo en la historia y que todavía están los registros en Europa. Entonces uno puede caminar registros muy antiguos. Y, y lo primero que entiendo en este punto es que América no es el continente nuevo, claramente, ¿no? Probablemente sea el continente viejo. Eh, Probablemente justamente sea el continente viejo donde nacen un montón de situaciones. Simplemente, sin meternos en demasiado, cuando uno empieza a revisar, ¿no? Porque vos, yo, todos los que hemos estudiado, todos decimos, América se descubre en 1492 y lo descubre Cristóbal Colón, y eso parece ser la parte más tonta y la parte más simple y la parte más nueva de esto. Y cuando, y decís, no, bueno, sí, pero puede ser que algunos te dicen, no, bueno, pero quizá antes que Colón vino Eric el Rojo, un vikingo que anduvo por la zona de la que les llamaban la Vinlandia, ¿no? Los vikingos le llamaban Vinlandia a lo que ellos descubrieron que era Canadá, hoy la parte del Labrador, ¿no? En Canadá. Y eso dice, bueno, esos fueron los vikingos descubrieron América. Los vikingos, esos vikingos, los de Eric el Rojo, o los del hijo del Eric el Rojo, al final no está muy claro eso, esos vienen en el año 1000. Y alguien dice, bueno, pero es un montón, son 500 años antes de Colón. Es tardísimo. Los chinos tienen registros de América de 2600, de 600 años antes de Cristo, por ejemplo. Tienen dibujos, representaciones de un navegante llamado Shi Wan Ti, un nombre muy raro, donde está el tipo ordeñando llamas y el tipo vivió 600 años antes de Cristo.
y estaba en la zona de Guatemala, después tenían colonias en el 500. eh, Seguramente mucha gente vio la serie Vikingos, y los que vieron la serie Vikingos conocen a Ragnar Lothbrok, ¿no? El primer vikingo, o sea, Ragnar, esto estamos en el año 700 y algo, Ragnar es el primer vikingo que se larga al oeste, ¿no? Los vikingos navegaban por las costas. Cuando ellos descubren que pueden navegar sin costa a la vista, que es lo primero que hace Ragnar, navegar sin costa a la vista, terminan llegando a Inglaterra y se producen todas las invasiones de... Uno de sus hijos, el que se llamaba Ironside, o Lado de Hierro, o Mano de Hierro, pero en realidad es Lado de Hierro porque es Ironside, eh, que es Björk, uno de los Ragnarsson en las sagas, en Escandinavia se cuentan las sagas de los Ragnarsson, que son los hijos de Ragnar. En un momento él descubre, descubre para los vikingos, ¿no? Llega hasta el Mediterráneo, al norte de África, y en un momento en una de las sagas de Björk se pierde, y después de una tormenta él llega a un lugar que había ríos, que había mucha vegetación, que había lugares que, claro, que no eran África, y que él nunca más, y que dicen que era hacia el oeste, y él no logra volver nunca más hacia ese lugar, pero lo que está hablando es que probablemente Ragnar haya llegado, el hijo de Ragnar, en el año 800 al norte de Brasil. O sea, los galeses, por ejemplo, los galeses tuvieron colonias en América en 1100. Hay un príncipe galés que tuvo una colonia y donde había barcos, donde había cosas, y después, bueno, en el año 1200 los nativos de ese lugar la tenían en la zona de América del Norte. La arrasaron, los mataron a todos, pero que por eso este es un príncipe galés, se llama Madoc, se considera que es los galeses dicen es el verdadero descubridor de América, ¿no? Porque lo hizo 300 años antes. Pero las verdaderas historias de América ya había gente viviendo acá hace muchos años, no hace 15.000, hace la última glaciación, ni entraron caminando por el estrecho de Bering, ni nada por el estilo. La verdadera historia como espiritual, o la verdadera historia del proceso de América, empieza con la llegada de una pareja. Y, y esta pareja, que va cambiando el nombre, pero siempre se mantiene parecido, eh, llegan desde un continente que existía en el Pacífico. Y el nombre va cambiando, en distintas culturas se conoce de todos lados, pero siempre anda alrededor de Mu. Y el nombre que se recuerda de estos dos seres que Perdón, llegan primero. Sí, esto, pero quería preguntar, ¿Mu y Lemuria es lo mismo? Mu y Lemuria es lo mismo. O sea, en realidad es uno de los primeros, Mu es un continente como Atlántida, ¿no? Atlántida, este continente o este lugar que conocen los griegos a través del Timeo y el Cripias, ¿no? Este lugar que quedaba detrás de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es Gibraltar, ¿no? O sea, este lugar que la Atlántida le llamaban los griegos Poseidonia, que tenía que ver con Poseidón, que era un mito para los griegos, pero era una realidad total para los egipcios, por ejemplo. Este lugar que quedaba detrás de las columnas de Hércules y que se consideraba un continente en el Pacífico, en el Atlántico, en qué lugar, como que se hundió catastróficamente, o eso es lo que cuenta por lo menos el Timeo y el Cripias, y muchas de las leyendas de los nativos americanos también lo cuentan. Lo mismo había en el Pacífico, pero este continente se hundía lentamente en el Pacífico. No fue un proceso catastrófico, fue un proceso armónico. La Tierra se sube, bueno, esto pasaba también en el Pacífico, sigue hundiendo en el Pacífico, y de ahí vienen una pareja, que de ahí viene también el famoso nombre Amaracá y el famoso Bien. nombre de América. En detalles cortitos, así, eh, todos, vos, yo, todos los que están acá, todos los que nos escucharon alguna vez, están convencidos, porque eso nos enseñaron a todos en el colegio, que América se llama América por Américo Vespucio, Tal cual, un, tal cual. un navegante florentino que acompañó a Colón, y que en el año 1507 un cartógrafo alemán dice las tierras de Américo, por ejemplo, de Américo Vespucio. Claro, esto decís, bueno, en 1507 alguien se equivocó, debe decir Colón,
dijo que era Américo Vespucio, que era uno que estuvo en uno de los viajes de Colón y que después hizo otro viaje solo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que esto fue en 1507. En 1512, en el primer libro que cuenta la historia real del descubrimiento de América, se llama Mundo Novo, es donde cuenta los viajes de Colón. Estamos hablando de apenas 20 años después del descubrimiento de América. Eh, Quien escribe Mundo Nuevo, que es el que hace la primera crónica de los viajes de Colón, estamos hablando de que no había internet, estamos hablando de 25 años, es lo que tardaba en escribir alguien un libro en esa época y contar todo. Él ya cuenta que en ese momento que era un error que, primero, el primero de los errores es que no existe ningún Américo Vespucio. No ¿En existe serio? ningún Américo Vespucio. No, no existe Américo Vespucio. El navegante florentino se llama Albérico Vespucio. Claro. Albérico Vespucio. De hecho, la primera persona registrada con el nombre Américo en Europa es, en los registros civiles no había, ¿no? Eran bautismos en las iglesias. La primera persona registrada con nombre Américo es en 1509. El mapa del alemán es en 1507. Eh, o sea que a raíz del mapa la gente se empieza a llamar Américo. El navegante florentino se llama Albérico Vespucio. Y entonces, ¿de dónde viene el nombre Américo? Esto viene del cuarto viaje de Colón. Colón andaba como loco, lleno de gente buscando oro. Eso lo tenemos todos claros, ¿no? Trataba de buscar el paseo a la India, está bien, todo eso, esa historia está perfecta. Y, y en un momento tiene un problema en su cuarto viaje, en la Costa Mosquito. La Costa Mosquito es en Centroamérica, ¿no? Más o menos a la altura de la Costa Mosquito. Él tiene un problema, se derrumben los barcos, tienen que bajarse a arreglar. Y los nativos del lugar eh, los ayudan a arreglar el barco a Colón, que eran unos 70 marinos más o menos junto con Colón, y les cuentan que en Améric, que significa las tierras de Meri, Americ, el dios Meri, el dios inmortal. K es lugar, territorio. Y eso eran las cordilleras. Estamos hablando del istmo, ¿no? En el momento que América se vuelve más finita, ahí está la Costa Mosquito, en el momento que América se vuelve bien finita, que es simplemente una cordillera con dos espacios de tierra a los costados, en ese momento donde América se vuelve más continta, los nativos de la Costa Mosquito le dicen a Colón y a los navegantes que estaban con él que ellos buscaban oro y que el oro estaba en América. Las cordilleras le llamaban Améric, que son las tierras del dios Meri. Y esto tiene que ver con lo que estaba contando de estos que Esta habían pareja que llegado, llegó. ¿no? Y claro, porque en Sudamérica esta pareja se conoce con el nombre de Amara Amara y Amaru Meru. Ok. En Centroamérica, Meru, el inmortal, pasa a ser Meri. Y era estos inmortales que vivían en la cordillera. Y entonces, ¿qué es lo que le cuentan los nativos a Colón y a sus marineros? Que cuando uno viajaba a las Améric, que eran las tierras de Meri, que eran las cordilleras, como ellos la conocían, uno volvía vestido de oro, volvía lleno de oro. Claro, hay que entender esto. En ese momento nadie quería andar contando dónde estaba el oro. Entonces Colón da la orden de que esto es un secreto de Estado, ¿dónde estaba el oro? Ellos se pasaron, estamos hablando del cuarto viaje de Colón, ya había viajado 3 veces, no habían encontrado más que muy poca cantidad de oro, y de repente encuentran a alguien que les dice, ¿dónde está el oro? En las cordilleras, las tierras del dios Meri inmortal. A ellos eso, por supuesto, nunca les importaba, pero entonces queda un nombre, Améric, Amaracá, Améric. Se las llama de las dos maneras, que significan, las dos significan lo mismo, la tierra de Meri o la tierra de Meru. Este era el Bien. nombre que viaja, vuelve con Colón a Europa y en las tabernas, en los bares, empiezan a decir que en América está el oro. Era un nombre que secreto, que corría de marinero a marinero, un nombre que iba pasando el lugar donde te volvías de oro, te volvías dorado en realidad. En realidad es que los nativos no les están hablando del oro, les hablan de dorado, ellos interpretan oro
oro con dorado con oro. Ellos están hablando de la iluminación y ellos lo interpretan con el oro. Hay que entender que los nativos de ahí no entendían al oro como un metálico de intercambio. Entonces también se produce una confusión en los que acompañaban a Colón entre el dorado y el oro. Una confusión que muchas veces tenemos ahora cuando compras algo entre dorado y oro. Bueno, ellos les dicen que imagínate cómo se podrían entender estos tipos hablando en lo que hablaban con los otros que hablaban en lo que hablaban, se entendían como podían. Y en el momento que estos le dicen que si uno viajaba a la América, que era la cordillera, la tierra de Meri, si uno viajaba a la América volvía dorado, ellos entendieron, bueno, venís lleno de oro, porque ahí está el oro. Claro. Esto empieza a transmitirse de cantina a cantina, de marinero a marinero, de secreto a cada uno, hasta que cuando llega a los oídos de Westneiner, que es el que escribe, el que hace el primer mapa, y que le pone las tierras descubiertas por Américo. El nombre América, él se le confunde con el nombre que se llamaba Albérico, y lo termina matando con las tierras de... Pero ahí también hay que entender que el nombre está mal desde un punto de vista, porque para nombrar cosas se nombran con los apellidos, nunca se nombran con los nombres. Siempre, Claro. cuando se dan cuenta del problema de que Américo o Albérico, da lo mismo, que Albérico Vespucio no era el que había descubierto, sino era Cristóbal Colón, ya cuando esto pasa, habían pasado 12 años, es un montón de tiempo y ya el nombre América estaba pegado, no lo podían cambiar, entonces le quieren dar un honor a Colón y nombra la Gran Colombia, no la Gran Cristóbal. El estrecho se llama Magallanes, porque se nombra con los apellidos, nunca se nombra con los nombres. Si esto lo hubieran puesto por Vespucio, América sería Vespucia, no Américo. Y esto venía de esta leyenda, o sea, leyenda lo podemos llamar porque es la forma que más racionalmente le podemos llamar. Estas leyendas de que, bueno, que los que llegaron desde el Pacífico es una leyenda, porque ¿cómo lo podemos llamar hoy en 2022? Que llegaron dos portando discos solares. Y decís, ¿qué portaban? Los discos solares. ¿Y dónde los traían? Desde Mu. ¿Y dónde llegaron? A Puchuncaví, en Chile. ¿Y qué es Puchuncaví? Es un lugar, una playa. ¿Y qué es? ¿Una playa linda en Chile? Bueno, ahora hay bastantes problemas, Puchuncaví, porque bueno, ahí está, hay unas fábricas, hay unas cementeras, hay unas cosas que no están tampoco tan lindas, pero en Puchuncaví. Pero no fue una viña que quedaba más cerca, no, fueron a Puchuncaví, porque la verdad es que ellos llegan a Puchuncaví y llegan buscando el Aconcagua, que es el vigilante, el protector, y llegan al Valle del Aconcagua, desde el lugar donde se ve ese proceso. Y cuando llegan ahí, llegan a Puchuncaví, de Puchuncaví buscan Aconcagua, ese es el Valle de la Aconcagua, ¿no? Es el Valle de la Aconcagua que llega hasta el mar. En Chile llega hasta el mar, acá llega hasta Mendoza, pero allá llega hasta el mar. Y, y en lo que hoy conocemos con el nombre de la Laguna de Orcones, dejan el primer disco solar y en el primer valle con cenizas enseñan el maíz. Si hay algo que se repite a lo largo de toda América es que Meri, Meru, Ameru, Muru, son todos los nombres que tiene, siempre enseña lo mismo, y es el maíz. El maíz, el gran cereal de América, siempre lo enseñó Meri, Meru, Ameru, Muru. Siempre este era el que enseñaba el maíz. ¿Qué hizo? No es que acá no había nadie, acá había gente. Lo que no sabían era el maíz. Él traía las semillas del maíz y enseñaba a plantar. Acá había gente, sí, claro, pero no plantaba. Y el primer lugar donde él enseña a plantar es el Valle con Cenizas, el USPA. Y funda el primero de los pueblos Gasta. En toda América del Sur, sobre todo, vas a encontrar una línea de pueblos y de lugares que terminan con el nombre Gasta. Conocidos muchos, Anogasta, Tinogasta, Antofagasta, vas a encontrar miles, un montón, y muchos han perdido el nombre. De hecho, el primero perdió el nombre.
porque se castellanizó y se llama Uspallata, cuando en realidad es Uspagasta su nombre, su lugar, su forma. Es el primer lugar. Acá ellos se asientan, enseñan el maíz y prosperan miles de años. Y claro, cuando los originarios, que son los que saben esta historia de verdad, yo no sé cómo la sé, pero ellos saben de verdad, claro, es muy difícil explicar porque ellos viven miles de años. De hecho, Meri, Meru, Ameru, Muru, M- Meri, es inmortal, es el de los inmortales de los Andes. Hay toda una leyenda que corre a lo largo de toda América que en la cordillera viven los inmortales, unos seres Apa, como de 3 metros, unos seres como de 3 metros que son inmortales. Que de hecho, el gran reclamo a los inmortales fue que cuando llegaron los españoles no los detuvieron. Y, y cuando los obispos aztecas, cuando los sacerdotes aztecas se encuentran con el obispo Zamarra, que es el que trae la evangelización, ¿no? Con Cortés, cuando esa sentencia famosa que es nuestros dioses han muerto, cuando ellos les cuentan eso, nuestros dioses han muerto, ellos lo que están diciendo es increíble que ustedes nos hayan dominado porque los inmortales no nos defendieron. Pues estaban convencidos que los inmortales de las montañas, que también eran barbados y que también eran blancos, y algo de Barbados, uno dice, ¿y Barbados? ¿Y qué tiene que ver que los originarios de América no tienen barba? No, no tienen barba. De hecho, tienen distintas cantidades de dientes, son humanos, sí, por supuesto son humanos, son Homo sapiens, sí, por supuesto son Homo sapiens, pero la genética es distinta. Entonces, ellos cómo reconocían a los de los Andes y a los inmortales, ¿no? ¿Cómo los reconocían? Porque tenían barba. Entonces, cuando llegan estos otros barbados, dice, pues estos tienen que ver con estos, pero al poco tiempo claramente se dan cuenta que no eran tan copados como los otros y que no les venían a enseñar muchas cosas. Y, y los, y los, y los inmortales no los defienden. Y gran parte del problema es que los inmortales no los defienden. Claro, había que comprender cosas que quizá la gente en ese tiempo no estaba preparada para entender, que era parte del plan y que parte del plan era eso. Al mismo Cuauhtémoc, el último emperador azteca, le cuesta entender, dice yo palabras que yo no entiendo. Y él sabía que tenían que pasar ciertas cosas para que el espíritu de México se conserve, y eso implicaba sacrificios. Y él decía igual, pero mis dioses no me defendieron. Los inmortales que viven en la cordillera no vinieron, miden 3 metros, son inmortales. ¿Cómo esto no vinieron? Y se encargaron de estos en un ratito. Y, y toda esa parte era parte de un plan que se iba tejiendo, que se iba tejiendo, que se iba formando. Y, y con todas las cosas terribles que tienen todos los planes acá, ¿no? Hasta que se, se, se recupera todo ese proceso en 1531 y, y se espera todo el tiempo que se tiene que esperar hasta que aparecen seres importantes y de tallas astronómicas como Francisco Miranda, como José de San Martín, como George Washington, y que cumplen su función en otro momento y en otro tiempo. Y, y, y hay cosas que son muy buenas ¿qué pasaba en son aquel, muy, en aquel momento, en 1531, 32, ¿no? En México. 1531. 1531 es cuando, bueno, 1520, ¿viste? Es cuando se termina de rendir el imperio azteca, ¿no? Después de la noche trágica, después de, de que el Güell Tatami es herido, ¿no? Montezuma II por su propia gente, después de que pasa a su hermano, después de que pasa a su sobrino, eh, que es Cuauhtémoc, después de que pasan todas esas cosas de la noche trágica, de Tlatelolco y todo ese tipo de cosas que están en la historia y que son maravillosas.
y trágicas, todas juntas al mismo tiempo, eh, el pueblo se deja morir porque sus dioses han muerto, porque ya no hay los ayudantes de Huitzilopochtli, los mexicas no tenían tarea, no tenían función, y entonces se mueren. La historia va a contar que se muere porque básicamente los españoles traen la viruela, ¿no? Pero Había también una había una epidemia cuestión en de que ese momento la viruela, de viruela. eh, y entre otras cosas, entre otras pestes que traían los españoles, traían la viruela, ¿no? Ellos venían inmunes en algún punto a eso, los americanos no, y empiezan a morir mucho en ese proceso, y se están dejando morir, y en ese proceso, en la mañana del solsticio, y estamos hablando que en ese momento es calendario juliano, no es calendario gregoriano, 1531, en la mañana del solsticio de 1531, quien habla con la fuerza de las águilas, que su nombre cristiano es Juan Diego, yendo a buscar medicinas para su tío, que también se moría en ese momento, se encuentra con quien se le presenta, le habla en su idioma que él puede entender, y le dice algo que él entiende perfectamente. Él le dice que es la siempre doncella, la siempre perfecta, la madre del único Dios, el creador del día y la noche, el del cerca y el lejos, y le da todas las explicaciones que él entiende perfectamente, ¿no? Y las explicaciones que él entiende perfectamente que es la madre de Omeocloc, el dios dos, el dios de la dualidad, y que era el sexto sol, y que él lo sabía perfectamente, pero antes del sexto sol tenía que haber una sexta luna. Y entonces en ese momento ellos comprenden que la Tonantzin se presenta de esa forma, pero se presenta con una forma que ellos reconocen, ¿no? Los aztecas lectores de símbolos, ellos reconocen el manto real de Montezuma, reconocen el pelo suelto y la cinta de embarazada, una doncella embarazada, esto lo puede reconocer, y que es real porque usa los colores reales, ¿no? Oro y azul. Los mismos colores reales que entendían en el Santo Santorum en el Templo de Salomón, oro y azul. Eh, Alguien podría fácilmente decir que Dios es de boca, pero eh, sí, los colores reales y de la divinidad en el templo de Salomón eran oro y azul, para los aztecas eran oro y azul. Eh, entonces, en ese momento él entiende eso, pero también hay que entender el gesto y el símbolo en ese momento. Es verdad que la representación, que después queda la tilda, y bueno, y toda esa historia que seguramente muchos conocen, de la que es llamada por el obispo Samarra Guadalupe, termina armando un símbolo maravilloso porque si bien es una mujer americana, tiene una posición europea y en una forma europea. Eh, no era la forma en la que ellos representaban o dibujaban a la Tonantzin. Está con una posición europea, con una en forma y manos europea, está uniendo los dos procesos. Él entendía, o sea, Juan Diego entendía de quién era, y los aztecas entendían, y los mexicas entendían quién era, pero fácilmente los europeos también entendían quién era. Eh, Claramente lo entendían. Y en ese momento se genera un proceso maravilloso, ¿no? Porque es una mujer americana que representa a una mujer judía, que es la madre del cristianismo, pero que en esa representación tiene un nombre musulmán. Guadalupe significa el agua que corre, el río que corre, pero musulmán, en árabe. Entonces, ese símbolo termina juntando a los americanos, a los cristianos, a los judíos y a los musulmanes, en todo un símbolo que abre el sexto sol, ¿no? En realidad abre la sexta luna, pero que va a permitir que 490 años después comience el sexto sol. Y bueno, nada, y eso. Y, y todo ese proceso eh, forman, se arma de forma maravillosa, se completa con el proceso que se da en Sudamérica, el Tihuantinsuyo cumple su función perfecta en ese proceso. Pues vienen estos hombres que aparecieron en su momento en, en América. El primer libertador de América es venezolano y no es Simón Bolívar.
el primer libertador, que el primero que empieza a hablar de la libertad es otro venezolano, y, y que termina involucrado en la independencia de los Estados Unidos, porque todavía en América del Sur y todavía no había tantas movidas, hasta que empiezan a darse otras movidas, otro venezolano, que sí, en este caso ya es Simón, eh, empieza a gestarse un proceso con el héroe de Bailén. Eh, hay que situarse en el momento, ¿no? El ejército de Napoleón invencible dominaba toda Europa hasta que pierde en Bailén, y pierde por un capitán de caballería que hace una carga muy famosa con una novedad que eran granaderos a caballo. Este capitán de caballería era nacido en Corrientes, en Yapeyú. Es vuelto a América y, y termina siendo uno de los libertadores de América, ¿no? Estamos hablando de José San Martín, en este caso. Eh, pero la idea de San Martín, junto con la de Belgrano, era restaurar el Inca. El Eran Inca. realistas. Ellos eran realistas, o sea, ¿qué querían? ¿Que hagan una democracia? No, ellos eran realistas. Y lo que querían era restaurar el Inca. O sea, ellos, la Revolución de Mayo en Argentina, por ejemplo, no es para la libertad, eso es una confusión. Ellos lo único que querían era no estar bajo un rey francés, Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Eh, y después dicen, bueno, ya que no estamos bajo el francés, tampoco estemos bajo el español, y entonces restauremos eh, el Inca. Y, y todos esos caminos se van dando paso a, a formar lo que hoy termina siendo, ¿no? Me vuelvo, empiezo a hablar cualquier cosa y se empieza a no entender un poco lo que quiero decir, pero se empieza a armar y a entender que hoy América es el nuevo Tíbet, y que el nombre América no está mal, porque muchas No, veces es decimos, muy... no, no es América, claro, no, no es América, es Navidiala, y América es el nombre español. No, 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 porque siempre fue la tierra de Meri o de Meru. Entonces, no está mal el nombre Se me América. viene a la cabeza la puerta de Amaru Murgues, ¿no? Donde estuvieron ustedes. La puerta de Amarumuru queda en Perú, en Puno, claro, de Amarumuru. El nombre va cambiando, pero siempre es alrededor de Meri, Meru, Muru, Maru, Meru, Miri, Ameri, siempre queda alrededor. Es como Enki y Enlil en la Mesopotamia, en, en Sumeria, que le cambian un poco los nombres, pero siempre están hablando de Enki, Enlil y Nirgushá, ¿no? De los dos hermanos y la hermana. Eh, Acá siempre hablan de la pareja, y los nombres siempre pasan alrededor de Meru, Meru, Maru, Maru, Meru. Y siempre hablan de que enseñaron el maíz, que portaban los discos solares, que podían mover las rocas, que podían enseñar, y podían tener Hay una cosa que es increíble, que es que tenían el sol en la mano. Claro, cuando a alguien le dicen que estos gigantes de la cordillera, que lo más loco es que están vivos y que viven en la cordillera. De hecho, eh, Merú, eh, creen totalmente convencidos que vive en Titicaca, y vos decís, pero ¿qué Merú? El que llegó hace 20.000 años. No, no sé, no importa. Eh, y que tenían el sol en la mano. Y, y que hoy los Andes es el nuevo Tíbet, no, no lo dicen solamente los americanos, porque los americanos sería lógico que lo digan, porque todos, cada uno lo dicen los de la India, que saben que hoy el tema está acá, porque entienden a la Tierra como un proceso completo, Ajá. y saben que cuando los tiempos estaban como están ahora, en el comienzo de que pueden llamar el quinto sol, el Mistay, el puente arcoíris,
o cada pueblo le llamará el nombre que llame, pero es un tiempo de luz que se abre. En estos tiempos, todas las energías de la Tierra están acá. Pero esto, ¿quién lo dicen? Los americanos. ¿Lo dicen las corrientes espirituales de todos lados? Sí. Y al mismo tiempo la ciencia que la corriente electrojet se encuentra en Sudamérica. Esta es una corriente que sale del centro de la Tierra, es una cosa así. Es un tipo de energía que simplemente sucede y que antes estaba en Tíbet y que ahora sale en la Tierra, sale en Sudamérica. Y, y que ilumina eso. Claro que cuando todas estas informaciones decís, la, Sudamérica es el nuevo Tíbet, Sudamérica es el nuevo lugar de luz del planeta, al mismo tiempo decís, pero me estás jodiendo. Si parece que no hubiera un Claro, lugar peor en el planeta. tal cual, tal cual. Todos protestamos por haber Entonces, nacido América, decimos, la próxima quiero encarnar en Europa, en un país del primer mundo, claro, otra ya historia. vos decís, ¿cómo puede ser un lugar tan bueno si es un lugar donde pareciera que se suman las calamidades? Y no ahora, momentáneamente o circunstancialmente, políticamente, sino a lo largo de los siglos para atrás. Decís, siempre fue un caos. Y, ¿Y cómo puede ser un ¿Por qué? lugar ¿Qué de tenemos? luz? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Por qué habremos nacido acá? ¿Y por qué es un lugar de luz? Eh, un lugar de luz es porque, bueno, la próxima revolución que viene a nivel planetario, y que son en procesos larguísimos y procesos que vienen desde esas épocas, se empezaban a tejer, donde Colón formó un parte de donde Christos Foros Columbus, la paloma que porta el Cristo. Con Colón hay una historia buenísima también, ¿no? Eh, eh, no hay registros de ningún Cristóbal Colón. De hecho, hay un Cristóbal Colón en Venecia, pero no le da la edad para ser Cristóbal Colón. Lo más probable es que Cristóbal Colón sea... hay estudios de grafología hoy que son buenísimos. Hoy alguien puede saber cómo vos escribís y saber dónde aprendiste a escribir y en qué idioma y en qué lugar del mundo aprendiste a escribir, por la forma en la que escribís. Y los estudios de grafología de Colón dan exactamente en Barcelona. Barcelona, Barcelona, donde sí había un almirante Colum que le daría la edad, pero tenía dos problemas, este almirante Colum de Barcelona. Era una familia judía y estamos situándonos en la época de los Reyes Católicos, donde estaban todas estas batallas para librarse del Al-Andalus, pero también para reunificar España, y el almirante Colum, unos años antes, había vencido la flota de los Reyes Católicos. Entonces no era la mejor manera de ir a pedirle plata a alguien, a decirle, vos sos los Reyes Católicos, yo soy judío y encima te vencí hace unos años, ahora dame plata que me voy a hacer una cosa. No era como la mejor forma y entonces probablemente lo que hace es decir que no era quien era y, y entonces les puede ir a pedir plata. Hay un detalle muy, supuestamente es italiano, ¿no? Colón. No se sabe muy bien, claro, nunca se sabe claro, pero supuestamente es genovés, ¿no? Es italiano. Nunca escribió una carta en italiano, ni siquiera a italianos. Ni a italianos les escribía en italiano. A italianos les escribía en español con rasgos de catalán, pero, pero era italiano. Pero más allá de toda esa historia, ¿no? De la paloma que porta el Cristo, que nunca firmaba Cristóbal Colón, que, que, que hay un detalle muy bueno también. Eh, Muchos ufólogos a los que les gusta el tema de los ovnis dicen que el primer ufólogo americano es la bitácora de la Santa María. wow. Eh, en la bitácora de la Santa María, eh, solemos decir Colón vino con tres carabelas, ¿no? No es verdad. Colón vino con una nao y dos carabelas. Él venía en la nao, que era la Santa María. La que eran carabelas era la Pinta y la Niña, ¿no? Esas eran carabelas, esas eran mucho más chiquitas. La Santa María era una nao.
y en la bitácora de la nao del 11 de octubre de 1492, es decir, la noche anterior a que llegara. al 12 de octubre, a que llegara a las Bahamas. La noche anterior está registrado en la bitácora. O sea, Isabel la Católica no era una señora de fácil llevar. Ella no era que iba a poner plata y se iba a olvidar así y iba a dejarla tirada por todos lados. Ella lo que hace, ella pone la plata, sí es verdad, ella pone la plata para el viaje, pero manda un montón de escribas. Escribas es como si fueran escribanos. Un montón de tipos que iban anotando todo lo que pasaba, en qué gastaban la plata y sobre todo si encontraban algo que era de ella, ¿no? O sea, eh, entonces está muy registrado el viaje, porque Isabel la Católica tonta no era. O sea, no era que vino alguien, le dio plata y dijo, bueno, si encontrás algo, dámelo a mí. Ella se encargó de que eso estuviera bien registrado. Y entonces en la bitácora de la Santa María del 11 de octubre de 1492, eh, cuenta que el almirante, o sea, Colón, es el primero que ve una candelilla, dice, ¿no? Es como si fuera una vela que se movía muy rápido en el cielo. Entonces llama a Gutiérrez, que según dice la bitácora, Gutiérrez es el segundo al mando de Colón, que venga a registrar que veían esa candelilla, y la ve el segundo, el piloto y 4 marineros más. Y entonces registran, ellos iban para otro lado. Entonces Colón en ese momento manda ordenar, eh, él ordena el rumbo a la candelilla. La candelilla se movía muy rápido en el cielo. Eh, Alguien dice, ¿y por qué decía que había una vela que se movía rápido? ¿Y qué iba a decir que había? Algo que era de luz y de noche, tiene que ser una vela que se moviera Claro. muy rápido. Entonces él ordena, él ordena rumbo a la candelilla. Y cuando ponen rumbo a la candelilla, a la mañana se encuentran con las Bahamas. Eh, Hay mucha gente que dice, no, seguramente era alguna fogata que estaban poniendo en ahí, ¿y por qué se movía? Bueno, no sé, hay historias que dicen, no, la que en realidad que se movía era el barco, y es que no se movía, el fuego estaría quieto en la tierra, o eran marineros, no eran tan tontos. O sea, sí, eran. Entonces, mucha gente dice, no, lo que pasa es que seguramente el fuego estaba quieto sobre la costa y a ellos se le movía el barco y pensaban que se movía. Eran marineros, no eran vos y yo que te puede confundir. Eran marineros, sabían que el barco se movía. Si ellos dicen que la luz se movía, es que se movía la luz, porque ellos sabían perfecto que estaban arriba de un barco. Y entonces, bueno, eh, esa luz en el cielo, que puede haber sido lo que puede haber sido, nadie sabe qué puede haber sido, es la que lo termina guiando a Colón a encontrar las Bahamas el 12 de octubre. Entonces, América está llena de historias ancestrales para verdaderamente descubrir por qué es un lugar importante y cuál es el rol, sobre todo, que tiene que cumplir en este momento. Y por qué, cuando entendemos el rol, entendemos por qué le pasa lo que le pasa, por qué vive lo que vive y, y por qué eyecta tantos habitantes al resto del planeta. Alguien dice un caos, un problema terrible, Ahora las familias se separan las familias, todo es terrible, latinos yéndose a vivir a todas otras partes del mundo porque en Latinoamérica no se puede vivir. Ok, pero quizá eso es parte de lo que tienen que hacer. Es terrible, es durísimo, sí, fue durísimo la conquista, fue durísimo miles de cosas. Y, y hace un tiempo te decía, tiene que llevar el corazón. Y hoy, si en cualquier lugar del mundo hablamos de latinos, si en cualquier lugar del mundo hablamos de latinos, nadie piensa en los italianos o en las personas que hablan latín. Hoy los latinos son los sudamericanos o los centroamericanos, ¿no? O los hispanoparlantes, los latinoamericanos, eh, y que tienen una forma distinta de vivir, de sentir la familia, la amistad, el amor, la pasión. Y muchas veces, y está lleno de estudios, que ese es justamente quizás el problema de Latinoamérica, ¿no? Que no tenemos ni la revolución alemana,
ni la tenacidad norteamericana o la, o la disciplina china, o porque quizá nuestra función es el corazón. Y no para imponer el corazón sobre la mente, o imponer el corazón sobre la tenacidad, o imponer el corazón sobre la disciplina. Nada vive sin corazón, pero nada vive solo con corazón. Bien, Eh, entonces es una gran responsabilidad la de este tiempo, es llevar esto a todos lados y comprender. De hecho, yo digo que este taller que un poco sale por pedido, cuando lo puedo hacer me doy cuenta que era lo que venía gestando en nuestros últimos años, que es la necesidad de transmitir esto. Y es, nosotros hace 12, 13 años venimos, la activación de la glándula pineal, la activación de la glándula pineal, la activación de la glándula pineal, la activación de la glándula pineal. ¿Y por qué? Y porque sí, porque bueno, porque para activarnos, para estar esto, pero cuando pude armar toda esta información es, por esto la activación de la glándula. Porque la activación de la glándula pineal lo que hace es encender el corazón, encender el centro cardíaco. Y entonces, eh, una vez que entendimos por qué hay que activarse y por qué hay que encenderse, todo es mucho más fácil. Por eso este domingo